presentación del seminario, por favor. Doctor Páramo, por favor. Está cerrado su micrófono, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de los organizadores de este seminario virtual, el poder de la tecnología para catalizar acciones por un aire limpio, monitoreo hiperlocal. Mi nombre es Víctor Hugo Páramo, soy el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y pues para iniciar quisiéramos, primero que nada, hacer un reconocimiento a Sergio Sánchez de Environmental Defense Fund por su iniciativa y el trabajo conjunto que se realizó entre la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Centro Mario Molina y la propia Comisión Ambiental de la Megalópolis. Todo esto, como mencionó Ramiro, en el marco de la Iniciativa Global de Aire Limpio de Environmental Defense Fund. También quisiera dar un agradecimiento a los comentaristas y sus organizaciones que nos acompañan. A Carlos Cermeño, que es asesor técnico principal del proyecto de fomento del monitoreo de biodiversidad y cambio climático en la selva maya de la GIS. Al doctor Adrián Fernández Bremaus, que es director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. A la maestra Sandra Denise Herrera Flores, que es subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética del Estado de Guanajuato. Al ingeniero Sergio Humberto Graf Montero, que es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, y a la maestra Olivia Riviera Hernández, que es directora de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México. A todos ellos muchas gracias y ellos van a darnos sus comentarios una vez que el maestro Sergio Sánchez nos haga su presentación. También pues saludo a los asistentes que son funcionarios y académicos de los estados de la CAME, es decir, de Querétaro, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Ciudad de México, así como nuestros invitados de Nuevo León, Coahuila, Yucatán, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Igualmente a representantes de organismos del gobierno federal como la SCT, la CONUE y por supuesto a los participantes que nos acompañan de nuestro comité científico asesor de la CAME. Medir la calidad del aire tiene varias facetas y objetivos. El monitoreo se hace principalmente para saber si en una ciudad, en una zona, en una colonia o en un punto se cumple o no con las normas de protección de la salud de la población. También permite inferir cuáles son las fuentes de emisión que la deterioran. Para ello se tienen establecidos metodologías y procedimientos que aseguran la calidad de la información que se obtiene y su valoración puede dar lugar a acciones regulatorias para las fuentes de contaminantes. Esto es lo que podríamos llamar un monitoreo regulatorio, que es el que normalmente conocemos. Sin embargo, recientemente ha habido mucho interés por parte de la ciudadanía en saber cuál es la calidad del aire que está respirando en el sitio y momento donde se encuentra. Esto se puede aproximar usando la información de monitoreo regulatorio, pero en general nos vamos a encontrar que este monitoreo regulatorio se realiza en puntos alejados de las personas. Para ello han surgido lo que se conocen como monitores o sensores de bajo costo que se han estado usando en muchas ciudades del mundo. Estos sensores presentan, vamos a decir, ventajas y desventajas, pero han mostrado que pueden ser un valioso complemento para los sistemas de monitoreo regulatorio, ya que permiten justamente realizar mediciones ahí donde se encuentran las personas, es decir, a escala hiperlocal, y de alguna forma caracterizar la exposición personal a los contaminantes e inferir las posibles fuentes de ellos. No voy a abundar en el tema, ya que Sergio justamente nos va a brindar un panorama completo durante su exposición. En la CAME vemos con mucho interés este tema. Pensamos que tendrá un gran impulso en nuestro país y por ello hemos invitado a este seminario a nuestros colegas especialistas en monitoreo de las entidades que la conforman para que conozcan los resultados que arrojó este proyecto realizado para la Ciudad de México. Esperamos que en fechas próximas se inicien algunos proyectos de ese tipo en la región de la CAME y podamos evaluar por nosotros mismos
los beneficios de este tipo de monitoreo que ya han sido comprobados ampliamente en muchas ciudades del mundo. Muchas gracias, les damos una cordial bienvenida de nuevo y esperamos que este seminario resulte de su interés. Muchas gracias, doctor Páramo. Pues antes de darle la palabra al ingeniero Sergio Sánchez, nada más quería comentar que entonces en la agenda viene la presentación de esta metodología desarrollada por Environmental Defense Fund y después viene la participación de los comentaristas que usted ya hizo favor de presentar. Al final hay un bloque de preguntas y respuestas para el cual vamos a dedicar más o menos unos 20 minutos justo antes de el cierre con unas conclusiones y de finalizar la sesión. Entonces, sin más, quisiera invitar al ingeniero Sergio Sánchez Martínez, director senior de políticas de la Iniciativa Mundial de Aire Limpio de Environmental Defense Fund. Si puedes hacernos la presentación, por favor, Sergio. Bienvenido y gracias. Vemos ya tu presentación, pero todavía no te escuchamos. Antes que nada quisiera felicitar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al doctor Víctor Hugo Páramo y a su equipo por esta iniciativa de seminarios web que son tan importantes para divulgar el conocimiento, pero sobre todo para motivar a la acción. Y es un gran gusto, tanto para Environmental Defense Fund y en lo personal para mí, sumarnos a este web en particular y poder comentarles acerca de este proyecto y su contexto en relación con cómo avanzar hacia medidas innovadoras, hacia acciones efectivas que nos permitan tener una calidad del aire cada vez mejor y sobre todo que beneficien a las poblaciones más vulnerables. Y para ello, el mensaje de hoy es que los datos son poder y para que tengan ese poder se necesita que la gente los utilice. He dividido esta presentación en tres partes. Primero, brevemente les voy a contar acerca de Environmental Defense Fund y el monitoreo hiperlocal. En segundo lugar, comentaremos acerca del diseño de esta prueba de concepto con la que hemos venido trabajando con las autoridades de la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el apoyo de múltiples entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Y finalmente, quisiera plantear la pregunta acerca de cuál es el papel del monitoreo hiperlocal en nuestro país. Para quienes no conocen Environmental Defense Fund, quisiera comentarles que esta es una organización que tiene más de 50 años de existencia. En la actualidad, sus programas están divididos en 5 temas principales que incluyen al clima, la energía, los ecosistemas, el programa de salud y el programa de océanos. Desde hace 2 años colaboro ya con Environmental Defense Fund en el programa de salud en la Iniciativa Mundial de Aire Limpio, que en realidad es una iniciativa multiprograma porque prácticamente todas las áreas de Environmental Defense Fund participan. Y nuestra misión es trabajar en todo el mundo con medidas innovadoras para abatir la contaminación del aire y también contribuir a la mitigación del cambio climático. Las 5 regiones del mundo en las que estamos concentrando nuestros esfuerzos son los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, China, la India y recientemente con mi incorporación a la organización, México, como posible punto de partida para un esfuerzo mayor en ciudades de habla hispana. Mi función como director senior de política abarca estas diferentes regiones y me da la posibilidad de poder aprender de lo que está ocurriendo en esas otras partes del mundo, poder contribuir también con el conocimiento que se ha venido generando en la región de América Latina y poder todos construir juntos este intercambio de experiencias que se necesita para avanzar
hacia el atender un problema que, como sabemos, es de carácter mundial y que tiene una dimensión enorme en términos de sus impactos negativos a la salud y el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de aprovechar la ciencia y la tecnología más avanzada, construyendo también a través de instrumentos económicos y de mercado para provocar grandes cambios en los comportamientos de las sociedades y de los individuos, fomentando alianzas con los diferentes sectores participando a nivel comunitario, a nivel de las ciudades, a nivel de los países, gobiernos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y también contribuyendo, como es mi caso, al desarrollo de políticas públicas innovadoras. Hablando del monitoreo hiperlocal, en cada una de estas geografías hemos venido desarrollando proyectos. Hoy me voy a concentrar solamente en dos casos particulares a manera de ejemplo, y uno de ellos es el proyecto piloto Breathe London o Respira Londres, que arrancó en el año 2019 en la capital británica y que, en palabras del alcalde Sadiq Khan, señala: este es un hito importante para nuestra red de monitoreo líder en el mundo, dando a los londinenses la oportunidad de ver los niveles de contaminación en su área local, mejorando la conciencia y ayudando a las personas a reducir su exposición. En la gráfica pueden ustedes ver a una persona colocando en un poste una de estas cajas que les llamamos pods, que contienen los sensores para medir la contaminación, además de otros aditamentos adicionales. Estos sensores fijos se han complementado con campañas de medición que se han realizado en sociedad con Google, con su auto de AirView. Por cierto que Londres, con su larga trayectoria y las tragedias en materia de contaminación del aire a lo largo de los años, es un país, una ciudad y formando parte de un país líder. Y no es de extrañar que la red de monitoreo de Londres es la más grande y más densa de toda Europa. Una red de monitoreo bien establecida. Una primera pregunta es: ¿por qué Londres, teniendo esta calidad de monitoreo de la calidad del aire, está incorporando monitoreo hiperlocal? Aquí en esta gráfica es la distribución de la red de referencia, y esta otra es la red de referencia y la red de Respira Londres o Breathe London. En palabras también de las autoridades de calidad del aire de Londres, ha sido importante y fundamental avanzar hacia el monitoreo hiperlocal para poder fortalecer los argumentos que justifican acciones más agresivas en contra de la contaminación. También está sirviendo para evaluar políticas como la zona de ultrabajas emisiones que recientemente se estableció en Londres. Tener esta red de monitoreo hiperlocal está generando los datos necesarios para poder entender el desempeño de esta zona de bajas emisiones y poder evaluar su funcionamiento. Y más allá, también está permitiendo identificar problemas de carácter hiperlocal que de otra manera es difícil identificar. El hacer este zoom a un área más específica está permitiendo poder tener esta nueva dimensión de la problemática de calidad del aire y una identificación mucho más precisa de puntos clave de contaminación y fuentes que, aunque se conocía que estaban ahí, faltaba esta información más precisa para poder entender cuál es su impacto a nivel comunitario. Esta es un extracto de información que ya está disponible en Google Earth con datos de Breathe London, y esto es solamente una mención a cuál es la importancia de tener esta información complementaria a la red de monitoreo de referencia para poder empoderar a las comunidades y las personas con datos sobre la contaminación del aire a nivel de vecindario, que sirva como un poderoso agente de cambio. La política local o del lugar de trabajo también puede fomentar cambios de comportamiento con base en estos datos,
Y con estos nuevos conocimientos, las personas pueden tener en cuenta la calidad del aire en la planeación de sus días, planeando una vida más saludable y apoyando los esfuerzos para la acción local y nacional de aire limpio. Las enseñanzas del proyecto Breathe Life están siendo de gran importancia no solamente para la capital británica, sino para otras ciudades del Reino Unido, y nos están también ayudando a poder impulsar el desarrollo de nuevos conocimientos en otras partes del mundo. Otro ejemplo que les quisiera comentar brevemente es el caso de la oficina de Environmental Defense Fund en China, en particular en un municipio en los alrededores de Beijing que se llama Kanshu, donde de la mano del Ministerio del Ambiente de China, Environmental Defense Fund y sus especialistas han venido trabajando en nuevos esquemas de gestión de la calidad del aire conducidos o impulsados por los datos, donde complementando las redes tradicionales de referencia de monitoreo, se ha venido complementando información de tipo satelital, monitores fijos, el monitoreo móvil de la calidad del aire, monitoreo con drones, para poder desarrollar estrategias mucho más precisas, sobre todo para atender a las fuentes puntuales de contaminación que pueden tener un impacto extraordinario sobre la calidad del aire. Mucho que hablar al respecto, ha dado pie incluso a desarrollo tecnológico. Se han desarrollado concursos para invitar a las universidades, a los desarrolladores a producir la tecnología necesaria para avanzar en el desarrollo y la aplicación de estas nuevas tecnologías, y a los ganadores pues se les ha dado la oportunidad de participar también en la implementación de las acciones. Uno de los proyectos específicos en los que justamente estoy trabajando en estos días, junto con el equipo de China, pero también cruzando con experiencias en Houston, es el desarrollo de un sistema y una plataforma que va a permitir generar información en tiempo real de carácter muy, muy preciso, con base en datos de monitoreo hiperlocal que se están generando en monitores instalados en los techos de los taxis. Entonces resulta que los taxis circulan a través de estas zonas contaminadas y generan estos mapas tridimensionales que permiten ayudar a identificar los patrones espaciales y temporales y fuentes específicas que contribuyen a la contaminación. Y el objetivo de esta información es darle elementos a los inspectores para que puedan realizar mejor su trabajo de identificación y vigilancia del cumplimiento de la normatividad de las fuentes, y también ayudar a atender problemas puntuales de contaminación ante situaciones específicas. Dado este contexto, y podríamos hablar mucho más al respecto porque hay muchos más proyectos, tanto de EDF como de otras organizaciones en materia hiperlocal, pero quisiera ahora hablarles de esta prueba de concepto de la red de monitoreo de calidad del aire hiperlocal en la Ciudad de México, y mencionaría tres antecedentes que para mí han sido muy importantes. Uno, una conversación con la jefa de gobierno donde ella me expresó su deseo de colaborar en temas de contaminación del aire. Segundo, otra conversación con la doctora Marina Robles donde ella me comentó su interés de entender el gradiente de concentraciones que se presenta entre las avenidas principales, zonas contaminadas, y áreas arboladas como bosques, para saber si los bosques nos protegen de la contaminación y en qué medida los niveles de contaminación del aire son diferentes en estas zonas. Y una tercera conversación con Sergio Sirat, que me comentó acerca de su interés también de hacer unas pruebas para poder entender el comportamiento de estos sensores en el contexto de la capital del país. Entonces, con base en estas conversaciones, logramos algunos acuerdos, y el mes de septiembre del año pasado hicimos el lanzamiento de este proyecto. Una de las primeras etapas fue la creación de un grupo núcleo que nos permitiera poder incorporar todas las preguntas
y el conocimiento, las preocupaciones de las diferentes instituciones participantes. En este grupo núcleo participan el Gobierno de la Ciudad de México, Estado de México, la CAME, la Semarnat ya mencioné el Gobierno del Estado de México. Entonces lanzamos el proyecto y el propósito central es demostrar cómo la innovación tecnológica, el monitoreo de la calidad del aire hiperlocal, puede ayudar a aumentar la comprensión de los problemas de contaminación del aire y por lo tanto, complementando al sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, el CIMAT, el monitoreo hiperlocal puede impulsar una nueva generación de medidas efectivas y de alto impacto para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los grupos más vulnerables. El objetivo general entonces consiste de esta prueba de concepto y el paso inicial que abordamos fue desarrollar una metodología, es caracterizar la calidad del aire en el área de estudio seleccionada. Y los objetivos específicos son mejorar la comprensión de la distribución espacial y temporal de la contaminación del aire, identificar fuentes prominentes y evaluar su aporte relativo a la calidad del aire, obtener datos más específicos para refinar la evaluación de efectos en salud, apoyar la identificación, evaluación y priorización de acciones, fortalecer la comunicación y, en particular, evaluar el desempeño de una posible red de microsensores en el Valle de México. En este momento, y quisiera aclarar, no se ha llevado todavía una campaña de medición, aún no se adquieren los dispositivos. Y esto lo hicimos con mucha conciencia porque observamos que en muchos lugares, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, ha habido esfuerzos muy loables, sí, donde se adquieren los sensores, se ponen a medir, pero sin haber un diseño del proyecto y un entendimiento de qué es lo que se pretende con una red de monitoreo hiperlocal. Por eso, lo primero que hicimos con el grupo de trabajo ha sido definir cuáles son los diferentes elementos que deben conformar este proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es el área de estudio, los sitios específicos de monitoreo, cuáles deben ser los contaminantes objetivo, cómo se debe desplegar la red, cuáles son los requerimientos de calidad y de aseguramiento y control de calidad de los datos, aspectos de operación y mantenimiento, gestión de datos, comunicación de información y la participación de actores clave que resulta fundamental para que estas redes tengan éxito. No comenzamos de cero porque partimos de la guía que Environmental Defense Fund ha desarrollado a partir de sus experiencias en diferentes partes del mundo, también de las experiencias de proyectos como BID London, pero también quisiera reconocer la amplia participación y los aportes técnicos que especialistas mexicanos han dado para aterrizar estas metodologías o la metodología para el caso de la Ciudad de México. No voy a entrar en detalle en cada uno de esos componentes porque sería demasiado largo, pero quisiera resaltar que para definir el área de estudio tomamos en cuenta la proximidad a estaciones de monitores de referencia, diversidad de fuentes de contaminación con impacto en comunidades locales, la densidad de población y su diversidad y la disponibilidad de infraestructura local para conectar los sensores necesarios para realizar la medición. Y en la zona seleccionada, después de hacer varios análisis y un consenso con el grupo de trabajo, es esta zona que está ubicada justamente en el norte de la Ciudad de México, en los límites entre la delegación de Azcapotzalco y Gustavo Madero, que tiene características sumamente interesantes. Esta es una zona de estudio altamente impactada, tanto por fuentes de contaminación locales, pero que también es afectada por fuentes de contaminación externas, algunas tan distantes a 60 kilómetros como la refinería y la termoeléctrica de Tula, además de zonas erosionadas y otras actividades industriales comerciales en viento arriba de la zona de estudio. Pero esta zona de estudio además presenta condiciones particulares
que le dan un gran interés para poder utilizarla como una zona piloto para entender el funcionamiento de los sensores de monitoreo de la calidad del aire y demostrar su utilidad para complementar la red de monitoreo. Uno de estos factores es la existencia de grandes focos de contaminación que los hemos resumido en términos del corredor industrial de Vallejo. Como sabemos, la zona industrial Vallejo ha reducido su actividad industrial, pero está teniendo una transformación muy rápida en sus usos del suelo, con zonas comerciales, bodegas, que atraen una gran cantidad de transporte de carga y además de otras actividades locales. Por otro lado, el CETRAM de Indios Verdes, que no es un secreto para nadie, que es una de las principales zonas de atracción de viajes desde la Ciudad de México hacia el Estado de México y viceversa, y otras partes del área metropolitana. La terminal de autobuses del norte, también una de las grandes centrales de transporte interciudad del país. El Metro La Raza tiene otro corredor y central de transporte intermodal muy importante, y además zonas de comida, por ejemplo, que también tienen un potencial alto, y eso se ha encontrado en otros estudios previos, como en el proyecto Milagro de los doctores Molina. Entonces, además de esta diversidad de fuentes principales de contaminación, esta es una zona donde alrededor de la terminal de autobuses del norte, por ejemplo, se encuentra una de las zonas hospitalarias más importantes del país. Tenemos 7 hospitales en las inmediaciones de esta terminal, donde sabemos que hay una gran cantidad de movimiento de transporte a diésel de pasajeros. Al lado de la terminal de autobuses está el CCH de Vallejo, y no solamente las aulas, sino también zonas deportivas. Hay en el corredor industrial, justo en el corazón del corredor industrial, algunas colonias populares densamente pobladas, lo mismo que Viento Abajo. Entonces, la cantidad de parques, instalaciones deportivas, zonas de trabajo, instalaciones educativas, hospitales, le da también esta combinación que le confiere este carácter tan importante de altas fuentes de contaminación y grupos vulnerables altamente concentrados en estas zonas. Y por si eso fuera poco, también sabemos que existen grandes corredores de transporte, incluyendo al eje central Lázaro Cárdenas, la calzada Vallejo y la avenida de los Insurgentes, con flujos vehiculares muy altos, tanto de transporte de pasajeros como de transporte de carga pesada. Y estas son solamente algunas imágenes que ilustran esta intensidad de actividades industriales que permanecen en la zona, la transferencia multimodal de pasajeros combinando con zonas de comida y de comercio ambulante, la terminal de trenes de Pantaco, además de esta alta densidad de vehículos altamente contaminantes que circulan en esta zona. Pero además, otra característica particular, y es muy interesante observar que a excepción del CIMAT, que es un super sitio de contaminación, pero que no opera de manera rutinaria para monitorear la contaminación del aire, las estaciones de monitoreo del CIMAT en realidad están en los alrededores, no se encuentran en el centro. Pero estas estaciones de monitoreo significan una gran y muy importante fuente de datos que nos permitiría entender el contexto, los alrededores, y poder entonces identificar en esta zona no cubierta por la red de monitoreo cuál es la diferencia, cuál es el gradiente de contaminación entre la información regulatoria del CIMAT y esta zona con estas fuentes de contaminación tan importantes. Aquí en el mapa podemos observar a una distancia alrededor de 4 kilómetros del centro geográfico de la zona de estudio, la estación de Tlanepantla, Jalostoc, Gustavo Madero,
y camarones, y como mencionaba, el laboratorio del CIMAT, que podría ser habilitado para generar más datos en el corazón del área de estudio. Estas gráficas que vienen ilustran en un radio de 500, 1000 y 1500 metros los puntos. Vienen ahí algunos iconos que representan escuelas, parques, zonas de recreo y deportivas, puntos donde se podrían ubicar sensores para poder estudiar los niveles de contaminación en las inmediaciones de, por ejemplo, en este caso del CETRAN de Indios Verdes, y su relación con la zona residencial de Lindavista y otras que se encuentran en los alrededores, como se puede observar. Esta información además sería altamente importante porque sabemos que el CETRAN, por ejemplo, se encuentra en un proceso de cambio. Entendemos que hay un proyecto para seguir mejorando el CETRAN y reducir la zona de transporte que ha sido de un tipo informal. Entonces, para poder entender el antes y después, sería también muy interesante poder utilizar esta información. Y aquí hay una gráfica muy parecida para la central de autobuses del norte, donde igual a un radio de 500, 1000 y 1500 metros están identificados las escuelas donde se colocarían los sensores, pero también los hospitales que se encuentran a esas distancias. Y lo mismo para las vías principales. Esta es la Avenida de los Insurgentes y la Avenida Vallejo. Y en resumen, cada uno de estos iconos representa puntos donde se colocarían estos módulos de sensores, y estos módulos serían colocados. Esta es una distribución ideal, quiero insistir, no es todavía una decisión definitiva, es simplemente la identificación de los puntos potenciales donde se podrían ubicar esta red de sensores, incluyendo escuelas, hospitales, parques, instalaciones deportivas, instalaciones de gobiernos, iglesias y otros, además de las avenidas, dándonos en esta zona. Nosotros hemos identificado 90 y tantos puntos donde se pueden ubicar estos sensores para generar esta información. Ahora, ¿qué se mediría? En función de los objetivos del proyecto, las preguntas que se formularon inicialmente y que ya mencioné, que nos determinan necesidades de datos para alcanzar los objetivos, evaluar información sobre el rendimiento de los sensores en estudios similares y recomendaciones de autoridades ambientales y expertos. Los contaminantes que se medirían serían PM2.5, ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Dióxido de carbono también porque es un indicador de la combustión, entonces nos permitiría cumplir varios propósitos, tanto de calidad del aire como también identificar focos de emisión de dióxido de carbono, y reforzar el control de esas fuentes puede también ayudar a una estrategia de cambio climático. Carbono negro, posiblemente tenemos ahí un question mark, una pregunta, porque los sensores son más caros y esto dependería de poder contar con los recursos necesarios. Una de las preguntas, pasando esta siguiente diapositiva, ya me voy a ir acercando al final, es ¿cuáles son los criterios de aceptabilidad de los sensores? Y en realidad no hay una respuesta única, porque en realidad hay una gran diversidad de sensores. Se les ha dado en llamar sensores de bajo costo, pero en realidad hay de varios costos, dependiendo de las necesidades, de los objetivos y de sus características. Desde sensores de muy bajo costo o de menor costo, hasta otros de rango intermedio, y otros sensores que aunque son muy pequeños, son costosos porque tienen un alto rendimiento, un alto desempeño. E insisto, depende para qué queremos los sensores, y por eso es tan importante formularlos desde un principio. Algunos que están en el mercado, que se pueden encontrar incluso en los supermercados, pues son poco precisos y tienen un uso más bien de educación, de generar alguna información para tener alguna idea. Otros sirven para hacer un monitoreo de carácter personal. Y nosotros, en el contexto de este proyecto, estábamos buscando una calidad de sensores que nos permitiera contribuir a un monitoreo suplementario o complementario
la identificación de puntos clave de contaminación y también ayudarnos a identificar el potencial de densificación de las redes de monitoreo para una caracterización espacial. Entonces, insisto, no hay una respuesta específica a cuál debería ser el criterio de aceptabilidad, sino que tenemos que tener claro para qué. Pero si se trata como propósito de que este sea para complementar una red de monitoreo, entonces llegaríamos a especificaciones como las que hemos propuesto para el caso de la Ciudad de México. No voy a entrar en detalle, pero más que enfocarnos en marcas o tipos, nos hemos enfocado en cuáles son las especificaciones que estos sensores deberían cumplir en términos, por ejemplo, de la desviación de las mediciones o la precisión o el límite mínimo de detección, los intervalos de medición y el tiempo de respuesta, entre otros. Pero esas especificaciones se complementan con otras, como las que están en esta otra diapositiva, que están incluidas en el reporte del proyecto que hemos entregado al grupo de trabajo. El montaje de los sensores, el módulo estaría constituido por los sensores de calidad del aire y su electrónica, complementado por sensores de temperatura y humedad relativa para poder hacer las correcciones necesarias, sistemas de comunicación inalámbrica, de almacenamiento de datos, entrada de muestra y además los sistemas de soporte de energía conectados a energía solar y complementados con estaciones meteorológicas de grado profesional para poder complementar y tener una idea más precisa de carácter también hiperlocal de la velocidad y dirección del viento y la temperatura, entre otros. Ahora, este proyecto, como que hemos dialogado con el grupo de trabajo, ¿cómo se implementaría? Se implementaría con fases. Esto es algo que se tomó, se hizo de una manera muy seria en función de recursos disponibles. Una primera fase consistiría en evaluar el desempeño de la tecnología, seguida por otra más de adquisición de dispositivos y despliegue de la red, y una tercera fase de operación y mantenimiento por el tiempo que las autoridades consideren conveniente o de manera permanente, si esa es la decisión. Otro elemento más de esta discusión tan rica que hemos tenido en el seno del grupo de trabajo es que el proyecto o los proyectos de este tipo pueden ser escalables en función de la disponibilidad de recursos, de los alcances que sean definidos y diría yo también en función del avance tecnológico y la evaluación de la evolución del mercado. Este es un resumen del diagrama de flujo del proyecto, donde a partir de una definición del alcance de la prueba de concepto o del proyecto piloto, hay una parte que es técnica que tiene que ver con la evaluación de sensores, la adquisición de estos sensores, el despliegue de la red, la operación de la red, el análisis e interpretación de resultados y la evaluación de la prueba de concepto. Es la parte técnica, pero igualmente importante es un conjunto de actividades que se tienen que realizar a lo largo del proyecto, que son de vinculación de actores sociales, grupos comunitarios, universidades, centros de investigación y otros organismos coadyuvantes, de tal manera que esto no sea solamente un proyecto de investigación científica, sin menosprecio a la investigación científica, sino al contrario, que sea realmente útil para que los ciudadanos, las autoridades locales, se apropien de la información y sea un instrumento de cambio. Algunas recomendaciones para la implementación y sustentabilidad. El tema de la sustentabilidad es uno de los signos de interrogación más grandes acerca de estas redes. Uno es la colaboración, una colaboración formal entre las diversas agencias participantes, identificar posibilidades de apoyo y colaboración, además de los presupuestos locales y nacionales, involucrar a la sociedad civil y actores clave involucrados, maximizar el valor de la red aprovechando los datos generados para aspectos más amplios de gestión urbana. Por ejemplo, en estos días estoy en Medellín. En Medellín hay un proyecto de ciudadanos científicos y este proyecto de ciudadanos científicos tiene 300 sensores ya
que son operados por los ciudadanos científicos, y estos datos son importantes no solamente desde el punto de vista de calidad del aire, sino que arrojan información clave para el pronóstico del tiempo, para temas de gestión de riesgos urbanos e incluso para estrategias de cambio climático. De tal manera que el valor de la red se multiplica. Y otra idea más que surgió en el grupo de trabajo ha sido requerir que los nuevos proyectos de infraestructura, por ejemplo, nuevas rutas de Metrobús o similares, incorporen el monitoreo hiperlocal de la calidad del aire a lo largo de estos corredores de transporte para su evaluación y seguimiento. ¿Qué están logrando las ciudades con el monitoreo hiperlocal? Están alcanzando una comprensión más localizada de los problemas y soluciones. Están identificando puntos y áreas clave en las que es prioritario actuar. Están generando evidencias sólidas para desarrollar estrategias conjuntas de aire limpio y clima, y que además contribuyan a atender ahora los temas de carácter prioritario relacionados con la equidad y justicia social, entendiendo que la contaminación, si bien está extendida en las áreas urbanas, no necesariamente afecta a todos por igual, y generalmente son los grupos más marginados y menos favorecidos los que sufren los mayores impactos, además de mejorar la comunicación sobre problemas, riesgos y soluciones, haciendo que la información sea de carácter cada vez más personal, además del empoderamiento de individuos y comunidades para la acción y el desarrollo de nuevos enfoques para hacer frente a grandes desafíos. Hasta aquí el proyecto de Ciudad de México, y finalmente quisiera cerrar mi intervención lanzando una pregunta. En realidad no tengo aquí una respuesta, pero sí algunos datos. ¿Cuál es el rol del monitoreo hiperlocal en México? Como hemos mencionado, el objetivo no ha sido solamente trabajar en la Ciudad de México. Los detalles técnicos, claro, apuntan hacia un programa para la Ciudad de México, pero sobre todo de provocar una discusión como la que vamos a tener esta mañana de carácter nacional. Una reflexión que quisiera hacer es que, con base en los datos de los informes nacionales de calidad del aire del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, si bien tenemos ciudades que tienen un número importante de sitios de monitoreo, la mayoría de las llamadas redes de monitoreo del país, como podemos apreciar en esta gráfica, solamente tienen entre 1 y 2 estaciones. Más de 50 de las llamadas redes de monitoreo del país tienen entre 1 y 2 monitores. Más de 70 tienen entre 1 y 4. Entonces, una primera pregunta. Después de 40 años de monitoreo en América Latina, tenemos todavía estas deficiencias. ¿Qué tenemos que hacer, tanto desde el punto de vista de las redes de monitoreo de referencia, las que se hace con base en los métodos estándar, y cuál es el papel y de qué manera podemos aprovechar estas nuevas tecnologías del siglo XXI para avanzar en la cobertura, insistiendo en que no son sustitutos, pero sí complementos que pueden arrojar información útil? Una siguiente reflexión es que muchas de estas redes de monitoreo que funcionan en el país no operan de manera adecuada, también con base en datos de las auditorías que realiza el INEC. Muchas de estas estaciones, solamente un número muy pequeño operan muy bien, mientras que las otras operan bien, o muchas operan mal o muy mal. Y también múltiples ciudades, aunque tienen infraestructura, miden, no reportan, no están entregando los datos. Esto me lleva a un comentario sobre la necesidad de democratizar la información. El tener estas nuevas oportunidades tecnológicas nos da la oportunidad no solamente de divulgar o generar un mayor volumen de datos, sino también el generar nuevas asociaciones con universidades, con centros de investigación, pero también con la sociedad civil, con los propios ciudadanos, para que podamos tener más datos y que esos datos generados de manera correcta, con metodologías apropiadas, nos puedan dar luz y democratizar la información que necesitamos para
poder acelerar el paso para mejorar la calidad del aire. Finalmente, quisiera agradecer y reconocer la amplia participación de múltiples instituciones que contribuyeron al desarrollo de esta primera fase, la fase metodológica del proyecto, tanto en el grupo núcleo como del comité asesor, y finalmente también reconocer el trabajo de Armando Retama y Georgina Echanis como consultores locales, además del equipo de la Iniciativa Mundial de Aire Limpio, de Environmental Defense Fund, en todo el mundo. Muchísimas gracias y pues me da mucho gusto contar con todos ustedes en este webinar para tener este rico diálogo y discusión al respecto. Sergio Sánchez, agradecerte mucho la presentación, muy interesante, muy informativa. Muchísimas gracias. Vamos a pasar en unos instantes más a la parte de los comentaristas. Solo saludar al ingeniero Sergio Humberto Graf Montero, quien es secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, quien se unió también ya con nosotros a la reunión y en unos minutos más nos va a hacer favor de hacer algunos comentarios. Quisiera decirles que en la transmisión en Facebook estuvimos teniendo algunos problemas técnicos. Hicimos ya lo necesario para resolverlos, pero comentarles que la sesión se está grabando y va a estar disponible en la página de Facebook de la CAME y también en el canal de la CAME en YouTube. Entonces, ahí va a estar disponible por si hay alguna sección que se hayan perdido y que no hayan podido escuchar con suficiente detalle. Bueno, pasaríamos a la sección donde le pedimos a los comentaristas que nos den, por favor, sus comentarios y reflexiones sobre la presentación. Empezaríamos con Carlos Edgar Cermeño Benítez, quien él es asesor técnico principal del proyecto Fomento del Monitoreo de Biodiversidad y Cambio Climático en la Selva Maya, de la Cooperación Alemana al Desarrollo, y es un excelente amigo también. Entonces, encantado de tenerte aquí. Carlos, adelante, sí, por favor. Buenos días, gracias Ramiro, gracias por la invitación. Considerando que tenemos poco tiempo para estos comentarios, pues bueno, también quiero comenzar diciendo y felicitando a Sergio Sánchez y a Environmental Defense Funds por esta metodología que están desarrollando. Y quisiera yo partir después de esta presentación tan clara y precisa que nos dio Sergio, pues comentar que desde el punto de vista del monitoreo, ¿no? Que tenemos y encontramos una buena cantidad de valores en esta prueba de concepto, como bien se ha definido, ¿no? Muy importante, considero yo, es que han revisado muy bien, han tenido una buena planificación, considero que han revisado bien muchos aspectos que son necesarios para tomar acciones en cuestión de contar con mayor comprensión en lo que es la contaminación atmosférica, ¿no? Considero de gran valor que este aumento a través de esta prueba, a través de este tipo de mediciones que son complementarias utilizando estas tecnologías innovadoras y estos sensores de bajo costo, que es un tema muy importante y a la vez en algunos momentos un poco controversial, pero que bien se ha definido como algo complementario, pues que esto va a ayudar a adoptar, a diseñar primero, adoptar e implementar soluciones que puedan ser efectivas para en algún momento tener o considerar la posibilidad de tener un aire limpio en estas secciones, en estos lugares donde se han definido esta prueba, ¿no? También veo con buenos ojos que se han considerado, cuando vi la distribución y cuando revisamos la manera en que se está organizando la selección de los lugares para hacer el monitoreo, pues se han considerado a estos grupos vulnerables, ¿no? Zonas donde hay hospitales, escuelas, donde están los niños, adultos mayores, estos grupos con alta vulnerabilidad. Es algo que es muy importante a la hora de considerar y seleccionar este tipo de estudios, ¿no? Es importantísimo ver con buenos ojos la apertura al uso de este tipo de tecnología, de sensores de bajo costo, que como lo mencionaba, en algún momento han sido un poco cuestionables, pero considerándolos como algo que complementan una red de sensores más robustos, pues es algo que
creo que es un gran avance en el diseño de esta estrategia o de esta iniciativa, ¿no? Habría que también, de alguna manera, y creo que ya también lo consideraron y lo revisó Sergio, Sergio Sánchez, es la replicabilidad de este tipo de estudios en otros lugares de la República, en otros centros de poblaciones importantes, ¿no? Como lo puede ser Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, otros tipos de zonas donde también es necesario considerar este tipo de monitoreo hiperlocal, lo cual creo yo que puede dar bastante información. Y sobre todo esta parte de democratizar la información es algo muy importante para poder tener esta red de actores principales, para poder tener esta reacción y esta participación de instituciones, de la sociedad, de la comunidad. Es algo muy importante y que poco se ha visto al respecto en mi experiencia en diferentes poblaciones densamente o con problemas de contaminación atmosférica, ¿no? También veo, de una manera general, que hay grandes retos que ya han visualizado y que también han considerado. Retos como, por ejemplo, retos técnicos como la toma de decisiones de qué, cuáles y de qué tipo de sensores en este tipo de bajo costo van a ser considerados al momento de su adquisición. Veo con buenos ojos que han visto y se han relacionado bien con expertos nacionales, locales, académicos para revisar este tipo de especificaciones para tomar una buena decisión a la hora de adquirir y de usar y procesar la información a partir de este tipo de sensores también. La vinculación con actores claves, la ciudadanía, autoridades, instituciones es otro gran reto en función de contar con una, ya lo mencionó Sergio, una sostenibilidad, ¿no? Una sostenibilidad en el monitoreo, ¿no? Y este monitoreo que es, desde mi punto de vista, bien visto porque monitorear y llenar con información y solamente tener saber el comportamiento de la contaminación atmosférica debe de ir más allá hacia donde ya lo visualizaron, a tomar decisiones, implementar acciones, ¿no? Acciones sostenibles para mejorar como objetivo la calidad del aire, ¿no? También veo que hay una muy buena planeación, han definido bien los tiempos, las fases, ¿no? Que tienen un buen grupo basado en un gran comité de asesores técnicos, como ya comenté, nacionales y especialistas, ¿no? Y para terminar, para no tomar mucho tiempo más, desde el punto de vista de la cooperación técnica, y este puede ser un buen ejemplo, un gran ejemplo que inspira a otros proyectos, y voy a mencionar sin detalle, desde la cooperación alemana hemos apoyado de alguna manera en la adquisición de este tipo de sensores de bajo costos a instituciones en la región de la Selva Maya, como es en el estado de Quintana Roo y Campeche, quienes ya han estado como un primer paso, que quede claro, en el uso de este tipo de sensores. Y este es un ejemplo y un proyecto que puede inspirar para tener unas buenas prácticas para la aplicación o la implementación de redes en estos sectores, en estas regiones de la República. Hasta aquí dejo mi comentario y pues paso la voz a otro colega. Carlos, agradezco mucho tu participación. Le pediría a todos los comentaristas, si no tienen problema, vamos a darle paso al ingeniero Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, para que haga favor de hacernos su comentario. Él después tiene que atender a otra reunión, iba a decir trasladarse a la siguiente sesión de Zoom, ¿no? Por favor, secretario. Muchas gracias, Ramiro, y quiero agradecer a Environmental Defense Fund, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y a la Semarnat por la invitación a esta webinar. Además, me da muchísimo gusto y bueno, siempre aprender de personas como Sergio Sánchez, que es un promotor de hace muchos años para el tema de calidad del aire, Adrián Fernández, Sandra Herrera, Olivia, ¿no? Y también saludar a Edgar Cerveño. Yo espero, ustedes van a tener cosas seguramente más valiosas que decir, ya que
saben muchísimo de este tema y yo más bien he aprendido un poco de ustedes. Solamente quiero hacer unos comentarios sobre la importancia, ¿no? De las redes hiperlocales. Es que el análisis del comportamiento de los contaminantes atmosféricos, particularmente en su distribución, transformación y movilización en la escala hiperlocal, pues es una herramienta que permite, en complemento con las redes de monitoreo atmosférico, con equipos de referencia o equivalentes, comprender con mayor detalle las dinámicas que favorecen la contaminación atmosférica en nuestras ciudades. Siempre ha habido una confusión en los últimos tiempos de no consolidar las redes de referencia por sensores de bajo costo, y no necesariamente esto nos puede generar un sistema robusto. Yo creo que es una complementariedad de ambas, de las redes de monitoreo de los equipos de referencia y estos sistemas de sensores que complementan. Resulta relevante establecer metodologías a nivel nacional que nos permitan a todos las ciudades, especialmente principales del país, usar adecuadamente la información generada por sensores de calidad del aire, que aún no sea posible equipararse a los resultados provenientes, como decía, de estos equipos de referencia o equivalentes, con el objetivo de que los datos arrojados sean usados e interpretados de manera adecuada. Los monitoreos hiperlocales en casos prácticos nos permiten realizar acciones tales como evaluar la exposición humana en espacios de alta concentración, identificar la transformación que pueda haber de los contaminantes primarios en combinación con fenómenos ambientales como la radiación solar, los vientos, las barreras físicas como los edificios, montañas y valles, y con ello predecir o modelar el comportamiento de los contaminantes atmosféricos. Para Jalisco esto ha sido un aspecto muy importante, afortunadamente, y mucho también tiene que ver con nuestra interacción histórica con Sergio y Adrián sobre la importancia de esto, y nosotros desarrollamos una colaboración, el Estado de Jalisco, con el gobierno de Francia, para utilizar el monitoreo a escala hiperlocal, con el objetivo de generar un mapa de comportamiento de los contaminantes, que en vinculación con la información generada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco e información técnica como los inventarios de emisiones de contaminantes criterio y la georreferenciación de las fuentes de emisiones y sus datos de actividad, nos permitirá predecir eventos de contaminación atmosférica traducidos en un módulo de salud, de incendios forestales y de tráfico, conociendo así el comportamiento de fenómenos que ocasionan la contaminación del aire en nuestro estado. Va a ser un modelo para todo el estado, aunque va a tener ventanas hiperlocales en el área metropolitana de Guadalajara. Y porque este tipo de acciones abonan para avanzar en la estandarización de metodologías que permitan replicar ejercicios de modelación y predicción del comportamiento de los contaminantes atmosféricos en el país. Para mí es muy importante reconocer este trabajo DDF en este esfuerzo en el entendimiento de las dinámicas del comportamiento de los contaminantes criterio, y el trabajo de gobiernos como la Ciudad de México, la misma Comisión Ambiental de la Megalópolis, el gobierno de Guanajuato y de Nuevo León, realizan con la integración de modelos de evaluación de comportamiento de contaminantes y la participación en este tipo de ejercicios que se dirijan al control de la contaminación atmosférica y la reducción de sus impactos en la salud de la población y los ecosistemas. Como decían, este trabajo se tiene que hacer de manera colaborativa con muchos actores. Las redes hiperlocales, nosotros tenemos un trabajo coordinado con el sector salud, obviamente la Secretaría en el sector forestal, con las universidades. Tenemos una alianza muy importante con investigadores de la Universidad de Guadalajara, tanto en las áreas de tecnología como en salud pública, para ir consolidando estos modelos, y un trabajo de procesamiento de datos con el Centro de Supercómputo de la Universidad de Guadalajara. Entonces, lo que quiero resaltar es que este tipo de proyectos requieren de una participación colaborativa de muchos actores, no nada más una responsabilidad del gobierno para su ejecución. Y creo que el contar con estas metodologías comunes, un programa una herramienta como la que se está
desarrollando, y lo que vayamos avanzando en cada entidad podrá ser de beneficio para todos. Pues muchísimas gracias. Nada más quiero resaltar una disculpa de haberles movido la orden del día, que hace un ajuste de agenda apretada. Pero como dijo Ramiro, pues tengo que trasladarme a otra reunión virtual, y ya no perdonan ni 2 minutos de retraso ahora con la cuestión tecnológica. Pues les agradezco mucho y enhorabuena, Sergio, por esta iniciativa. Hasta luego. Secretario, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por su participación y sus interesantes palabras para la audiencia. Muy buen día, gracias. A continuación, le pediría, por favor, al doctor Adrián Fernández Bremaunts, también un excelente amigo y colega de muchos años, que él es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Sí, por favor, nos da sus palabras, sus comentarios, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, creo Adrián. que sí, ¿verdad? Gracias. Quisiera, en primer lugar, felicitar a Sergio, nuestro entrañable y admirado Sergio Sánchez, por esta paciente, muy incluyente y integral movilización que ha hecho Sergio, con mucha generosidad en incluir a muchos actores, en hacer que este proyecto único, por cierto, en la historia del monitoreo de este país, tenga la participación y la contribución, como él lo ha dicho, de muchos actores, de muchas instituciones, tanto gubernamentales, académicas y de la sociedad civil. También, por supuesto, a las autoridades que acompañan y apoyan este proyecto tienen mérito también por su interés. Yo quisiera escuchar con mucha atención la excelente presentación de Sergio, y tuve oportunidad de leer algunos de los materiales. Varias cosas quisiera resaltar. Primero, creo que aquí hay una cuestión fundamental. Sergio mencionaba que el poder de la información de monitoreo, esto es, información que, al ser más completa, con una mayor confiabilidad, con una mayor resolución espacial y temporal sobre la distribución de los contaminantes en una ciudad, se pueden entonces diseñar e implementar decisiones, que yo diría decisiones basadas en la salud, ¿no? Casi ahí, aunque suene muy anglo, health-based decisions. De eso se trata de que con información complementaria que hoy no existe, se pueda desplegar, sobre todo por parte de las autoridades locales, se puede desplegar una serie de medidas complementarias, de intervenciones puntuales, estratégicas, de varios tipos, con la intención última de reducir la exposición de grupos poblacionales a la contaminación. De eso se trata todo esto, pero eso no se puede hacer en este momento porque no contamos con esa información para emprender, insisto, este conjunto de acciones complementarias a las acciones típicamente o históricamente emprendidas, sobre todo desde el gobierno federal. Estoy hablando de la parte de la normatividad para vehículos, para industrias, la fiscalización. Ahí ha habido clásicamente, tradicionalmente, una agenda muy cargada a lo federal, muy top-down, como dicen, pero ahora con este tipo de información que se va a generar, va a ser posible, como ya mencioné, diseñar una serie de intervenciones muy puntuales en las ciudades para que sean intervenciones costo efectivas que ayuden a reducir la exposición y con ello a reducir los riesgos a la salud, los casos de enfermedades y los casos de mortalidad prematura. Pienso en por lo menos 3 grandes tipos de intervenciones que se podrán emprender por parte de las autoridades locales una vez que este estudio se complete. Digo, agregando en 3 grandes formas, y esto simplemente es de sentido común. 1, atender, regular, controlar fuentes puntuales o fuentes, digamos, que como las que nos mostraba Sergio en los mapas, en donde puede haber una contribución precisamente local de manera muy importante que se suma a la contribución
global o regional de contaminación que vemos en las ciudades y que típicamente medimos con los monitores perimetrales. Entonces, primera cuestión, una intervención puntual, por ejemplo, en las centrales camioneras, en algunas industrias en particular, donde se demuestre conciencia. De eso se trata lo que Sergio nos dice. Profundicemos en la ciencia y la información para que con toda certeza podemos determinar que hay algunas fuentes, algunas microregiones que están generando niveles importantes de contaminación. Segunda posibilidad es que se puede en algunos casos, con esta información poderosa que se va a generar, hacer, ¿por qué no?, rediseños de la fisiografía urbana. Hay sitios donde se dan o efecto de cañón de los contaminantes, a veces la proximidad o lejanía de, por ejemplo, vendedores ambulantes y otro tipo de poblaciones, a veces con intervenciones, si no de reducir la fuente, si de modificar los patrones de distribución o la propia fisiografía de algunos elementos urbanos, usos del suelo, se puede tener una incidencia que reduzca de manera importante los riesgos a la salud. Y tercero, también se mencionó muy a la carrerita por algunos de ustedes, la gran riqueza que hay de cambios de comportamiento para regular dentro de ciertos márgenes la exposición a la contaminación. La exposición se da porque pasamos cierto tiempo en ciertos lugares a lo largo del día y en diferentes sitios donde estamos, las concentraciones de contaminantes son diferentes. Entonces se puede con todas estas modalidades regular o yo diría disminuir la exposición a contaminantes por parte de grupos poblacionales. Otra cuestión que quiero señalar es, este proyecto es un proyecto único en su ambición y en su forma. Durante 20 y tantos años había algunas experiencias interesantes, aquí un poco de propaganda histórica gubernamental, escénica, el Instituto Nacional de Ecología, trabajó durante muchos años solo un aspecto parcial de este mundo del monitoreo o llamado hiperlocal, también conocido como microambiental, pero muchos de los estudios que se hicieron a lo largo de 20 años fueron sobre todo dirigidos a exposición dentro del transporte, diferentes modalidades de transporte, hubo varios doctorados, tesis, artículos, etcétera, pero nunca ni siquiera se había intentado un diseño con esta profundidad, con estos objetivos y el potencial que tiene este estudio para poder identificar esas medidas costo efectivas que van dirigidas, una vez más lo digo, a mejorar la salud de grupos poblacionales. Eso nunca se había hecho y es algo que tiene un tremendo mérito. También aquí se verá con este tipo de estudios cómo es la diferenciación. Conocemos que dependiendo si los contaminantes son primarios o secundarios, por ejemplo el ozono, las partículas finas, tienen un comportamiento de una mayor homogeneidad en mayores extensiones, áreas de la ciudad. Los gradientes son más suaves y ya hay una mayor homogeneidad. Pero muchos de los contaminantes primarios, tal como nos mostraba Sergio, tienden a tener gradientes de concentración muy marcados, en algunos casos prácticamente exponenciales, de disminución de sus concentraciones a partir de las fuentes que los generan. Por eso es importante saber qué grupos poblacionales están cerca de esas fuentes y vamos a ver con este tipo de estudio dónde están, como dicen, los hotspots de contaminación y habrá una identificación clara de las fuentes que lo están causando. Por eso se pueden controlar. Y aquí, como mencioné, se puede ver con mucha claridad, de manera como se ha señalado, complementaria, las contribuciones de fuentes puntuales o grupales, digamos, en zonas industriales, cómo eso viene a generar diferentes condiciones y concentraciones de contaminantes justamente a nivel hiperlocal, comparado con la resolución espacial más gruesa que nos da la red de monitoreo atmosférico. Nos va a permitir también explicar las diferencias que históricamente se detectan en las concentraciones entre estaciones de monitoreo. Algunas de ellas
tiene una explicación relativamente sencilla. La velocidad del viento, la dirección del viento, la transformación de los contaminantes, la formación del ozono, etcétera. Pero hay algunas cuestiones que no quiero llamar anomalías, pero simplemente diferencias entre estaciones que están relativamente cerca unas de otras, que no se puede explicar simplemente por la dispersión física de contaminantes a través de las grandes regiones. Ya estoy terminando. Sí, me da también, y quiero reconocer, me da mucho gusto, quiero reconocer, para terminar mi comentario, que hay esta cuestión de una amplísima inclusión de actores, y para empezar, invitar a actores de la megalópolis en su conjunto, seguramente colegas de los gobiernos de los diferentes estados de la megalópolis y de otros, ¿verdad? Guanajuato, entre otros, porque siempre ha estado muy cerca, muy pegado a estas cosas, seguramente están pensando ya cómo complementar algunos esfuerzos que ya se han hecho en algunos de estos estados, y seguramente estarán interesados en sumarse a las fases posteriores una vez que se identifique cuáles son los sensores, los monitores más adecuados en términos de costo-efectividad, y como se ha señalado con mucha claridad y mucho rigor, revisando los parámetros fundamentales de precisión, de replicabilidad, de resiliencia al estar colocados en el medio ambiente, de la interfase con la cuestión de comunicación, etcétera, etcétera. Es un gusto para mí, y con esto termino, el que nos permitan en Iniciativa Climática de México, pues estar cerca de este formidable proyecto que tan solo en su fase de diseño y planeación en la que vamos ahorita, ya está generando una cantidad de conocimiento, de enseñanza, de reflexión colectiva que en sí ya tiene muchísimo mérito. Felicidades entonces, Sergio, y continuaremos, si nos lo permiten, cerca del proyecto, aprendiendo mucho de ustedes y en lo que se pueda aportar también. Muchas gracias. Adrián Fernández, muchas gracias por los comentarios muy interesantes. Vamos a darle paso a Sandra Denise Herrera Flores, quien es subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética del Estado de Guanajuato, para que por favor nos haga su comentario. Adelante, Sandra, gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por permitirnos participar en este importante presentación de proyecto. Gracias tanto a Víctor Hugo y a toda la CAME, como también a Sergio Sánchez por considerarnos en este importante ejercicio. Y es, bueno, pues de lo que primero que me viene a la mente es que, como dijo Adrián, si hacemos un poco de arqueología ambiental, de la cual pues a lo mejor nosotros somos sujetos de estudio, me gustaría pues imaginarme en 1990 esta misma área de estudio, en donde en vez de un parque bicentenario pues había una refinería, y pues también la contaminación profusa que nos llegaba de las termoeléctricas. Entonces, bueno, creo que el primer reconocimiento es que han cambiado positivamente las cosas en Ciudad de México desde entonces a ahora, y sin embargo, pues todos reconocemos que pues sigue esta necesidad de pues generar nuevas políticas públicas, pero estas políticas públicas no se pueden generar si no hay datos. Y entonces, pues con lo que vivimos el año pasado, que a pesar de la disminución de la actividad económica, no disminuían los niveles de contaminación, creo que a todos nos quedó esa preocupación de pues cierto desilusión por parte de los ciudadanos de decir, bueno, y entonces tanto esfuerzo, tantas medidas, ¿de qué han servido si ahora que la actividad se redujo tanto, no vemos tampoco una mejora muy sustantiva de la calidad del aire? Y creo que eso nos obliga a movernos de esta parte de pensar que con las estaciones de monitoreo atmosférico tenemos como
bien identificados los problemas de las fuentes de emisión. Y también pues no es solamente una cuestión de tecnología, sino que nos hizo movernos de la parte muy de ingeniería a esta parte de leer las ciudades. Y creo que este también es un esfuerzo grandísimo y que hay que reconocer mucho del proyecto que nos presenta Sergio. Esta lectura de la ciudad, de decir, bueno, pues aquí están los hospitales, aquí las escuelas, aquí los parques, aquí las avenidas, y cómo pues toda esa análisis de qué sucede en ese polígono propuesto, pues ayuda a hacer un buen diseño, pero también, como lo dijo Adrián, nos va también a dar resultados para leer nuevamente este polígono ya en la práctica, ¿no? Con los resultados que nos vayan arrojando el monitoreo, pues podremos entender otras cosas como pudieran ser pues estos de repente flujos de aire o zonas de calma que puedan estar pues propiciando una mayor concentración, o también, dado que estos sensores tienen toda esta parte climatológica, podamos entender si donde hay las islas de calor se comportan de una manera distinta las concentraciones a otras zonas donde a lo mejor pues hay ciertos materiales o incluso zonas verdes que nos ayuden a disminuir las temperaturas muy puntuales. Entonces, creo que para el ejercicio de cambio climático también esos datos van a ser muy, muy importantes. Y sí está, creo que en el aire varios asuntos que nos preocupan a todos los que estamos en este tema de calidad del aire, y que pues estamos muy contentos de poder acompañar a Sergio y a todos los que hacen posible este proyecto. Para ver, por ejemplo, lo que también ya se comentó aquí, cuáles son los sensores que tienen mejor costo-efectividad, pero también será como importante llevar en bitácoras si se va a requerir mantenimiento y vigilancia en el funcionamiento de los sensores, si se requieren consumibles, con qué frecuencia, porque pues eso finalmente para la gestión de los municipios o la gestión de los estados, como el de Guanajuato, que está a cargo de las estaciones de monitoreo y eventualmente pudiera estar a cargo de una red de este tipo de sensores, pues son datos que van a ser muy importantes para poder garantizar la sustentabilidad de las redes. Entonces, creo que eso también va a ser algo muy, muy importante para todos. Nosotros con León, con el municipio de León, estamos pues platicando de poder definir una zona aire limpio o de bajas emisiones. Ya tenemos el polígono, es muy aproximado en superficie al que aquí se propone, son 18.2 kilómetros cuadrados, y pues creo que va a ser importante para nosotros poder también pues ver la necesidad de complementar con sensores de bajo costo. Y bueno, pues ahorita está la transición de la administración en León, pero si se logra consolidar, pues nos encantaría poder ir de la mano con este proyecto de Ciudad de México para poder pues aprovechar los aprendizajes de ambas ciudades, ¿no? Creo que eso también pudiera ser muy importante. Pero creo que lo que es muy importante y debemos transmitirlo así es la necesidad que todavía existe que los ciudadanos vean la importancia de un aire limpio, y que ni siquiera pasa primero por ese entendimiento de decir, en las ciudades debemos respirar aire limpio. Me parece que en las ciudades mexicanas lo primero que tiene que entenderse es que el espacio público, la calle, es un espacio ciudadano,
y que tenemos derecho a vivir con bienestar en ese espacio ciudadano. Y por lo tanto requerimos que haya atención al tema de calidad del aire. Y también que esté muy relacionado el tema de salud con el tema de medio ambiente. El derecho constitucional a la salud no se trata solamente de tener al alcance los servicios médicos y hospitalarios, sino se trata de que no nos enfermemos. Y para no enfermarnos, pues necesariamente hay que hacer válido el derecho a un ambiente sano. Y creo que en el entendimiento de esos derechos humanos es que podremos avanzar hacia ciudades con mayor calidad de vida, con aire limpio, con agua para todos, etcétera. Entonces creo que pues me satisface mucho que pues todos los que estamos aquí hemos estado evolucionando y a lo mejor estas pláticas en 1990 hubieran sido exclusivamente de la técnica y la tecnología, y hoy estemos hablando de esa parte de cómo se relaciona nuestro trabajo con la ciudad, con las personas, y que pues estamos flexibles y abiertos a hacer alianzas con, no solamente con entre gobiernos, sino con los ciudadanos. Esta red de ciudadanos científicos que nos comenta Sergio de Medellín, pues ojalá podamos impulsar a que en muchos lugares de nuestro país surjan y que pues podamos compartir con ellos datos, compartir con ellos inquietudes, hacer complementario todo este conocimiento para poder realmente pues contribuir a que haya calidad de vida en nuestras ciudades. Pues cuenten con nosotros para todo lo que sea necesario, y nuevamente muchísimas felicidades a los que están haciendo posible este proyecto. Sandra Herrera, muchísimas gracias por tus comentarios. Para cerrar la ronda de comentarios, daríamos la palabra a Olivia Rivera Hernández. Ella es directora de Monitoreo de Calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad de México. Olivia, por favor. Sí, buenos días, bueno, ya tardes a todos y a todas, días todavía, perdón. Algunas reflexiones desde los que hacemos el monitoreo atmosférico. Si bien existen ya diferentes herramientas para poder compensar lo que miden nuestros equipos de monitoreo, ejemplo, lo puso Sergio Sánchez con la red de China, tenemos esta información satelital que nos permite identificar algunos hotspots, zonas de alta emisión de contaminantes, en donde la red de monitoreo no necesariamente tiene equipos, y hay que atender ese tipo de situaciones que se tienen, que en muchas ocasiones se encuentran fuera de las jurisdicciones de nuestros sistemas de monitoreo, de nuestra entidad, y que, bueno, afecta por este libre paso de viento bueno, que no hay fronteras, y este libre paso de viento, bueno, pues nos acarrea estos contaminantes, ocasionando problemas en nuestra demarcación política. El uso de estos sistemas satelitales nos da información de los 10 hasta los 30 kilómetros aproximadamente. Es un punto solamente sobre la Tierra, en donde después tenemos que identificar cuál es esa fuente de emisión, la cual está ocasionando que nos lleguen problemas de contaminación. Tenemos después los sistemas de monitoreo, los cuales tienen una cobertura que van entre los 4 kilómetros hasta los 10 kilómetros, algunas de las estaciones de monitoreo, y nos dicen cómo es la zona y cómo es la zona en cuanto a emisiones donde se está ubicando esa estación de monitoreo. ¿Qué contaminantes son los que predominan? Si son primarios, entonces sabemos que tenemos a lo mejor un alto tráfico vehicular, o tenemos alguna fuente industrial que nos está ocasionando esas emisiones. Y si son secundarios, entonces tenemos que pensar que estos contaminantes se están generando viento arriba de donde tenemos la estación de monitoreo, y están siendo transportados y transformados hacia donde estamos teniendo la medición de este punto rojo. Y finalmente llegamos ya a lo que son estas redes hiperlocales,
que nos van a permitir tener una conocimiento específico de lo que está ocurriendo en el área. Esto que presentó Sergio Sánchez, esta prueba de concepto que se hizo, es lo que nos va a permitir poder hacer acciones específicas en una zona en particular, en donde se conoce que hay una problemática de diferentes lados, nos está llegando la contaminación, transporte, servicios, industria, actividades que se generan ahí, ¿no? En esta prueba de concepto, la cual agradezco mucho al Environmental Defense Fund que nos haya aportado este documento, al equipo de Sergio Sánchez también, es el mismo Sergio Sánchez, Armando Retama, Georgina Echanis, las cuales con dedicación nos ayudaron a poder entender cómo tendríamos que atacar el problema de contaminación de una zona de una escala hiperlocal con equipos que no necesariamente se utilizan en la red de monitoreo, sin embargo son necesarios para poder evaluar estas nuevas tecnologías. En este conocimiento y uso de estos nuevos instrumentos, los cuales Ciudad de México apenas está abriendo a su conocimiento, a su entendimiento, a poderlos incorporar dentro de la red de monitoreo como una herramienta más para poderle proveer a los tomadores de decisiones información para poder hacer política en las áreas donde hay contaminación, poderle proveer también a la población información en esos lugares donde ellos habitan, trabajan, hacen ejercicio y demás para una autoprotección de su salud. Es importante desde lo que es la operación, cómo vamos a atacar esta necesidad y cómo la vamos a poder transmitir esta información de una mejor manera a la población. Para ello, aunado a la información que nos entregó el Environmental Defense Fund en esta prueba de concepto, los sistemas de monitoreo tenemos que generar y hacer todavía algunos pasos que requerimos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Estos pasos complementan el trabajo que nos fue entregado, el cual la Ciudad de México está buscando los fondos para poderlo llevar a cabo, dado que esta pandemia nos dirigió recursos hacia su atención. Y entonces necesitamos primero empezar a generar conocimiento antes de entrar de lleno a esta propuesta. Y esta generación de conocimiento lo podemos hacer desde casa, dado que tenemos la infraestructura y tenemos el conocimiento para poderlo hacer. Uno de ellos es, adquirimos ya al menos 2 sensores de bajo costo para poder entender cómo estos se colocan, cuáles son sus necesidades, determinar qué información es la que nos está brindando en tiempo, ya sea minutal, bueno, cada 5 minutos o cada hora, cómo vamos a adquirir esa información a través de la misma plataforma del proveedor, a través de nuestra plataforma, cómo vamos a evaluar estos datos que nos están llegando, cómo los vamos a transformar, cuáles van a ser estas ecuaciones de ajuste para poderlos compensar contra lo que están midiendo nuestros equipos de referencia. ¿Qué parámetros son los que vamos a medir en una primera instancia de acuerdo a la zona donde se van a colocar? Sabemos que Ciudad de México tiene un problema principalmente de partículas, tiene un problema de ozono, y esto también conlleva a la generación de compuestos orgánicos volátiles, pero también sabemos que la tecnología para algunos de estos contaminantes todavía no está tan desarrollada que nos permita tener valores de precisión adecuados, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a aceptar que el dato que nos están arrojando estos equipos va a ser un dato el cual nosotros podamos transformar y hacerlo válido? Entonces,
Este tipo de conocimiento es el que tenemos que empezar a generar dentro de lo que es el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México. También necesitamos saber cuáles van a ser los costos de adquisición de estas tecnologías, los costos de operación de las tecnologías, los costos para todos estos periféricos que requieren la operación de estas tecnologías, como son los paneles solares, el envío de la información, etcétera, ¿no? Entonces, en Ciudad de México ya nos empezamos a preparar para poder entender cómo vamos a utilizarlas, cómo las vamos a hacer propias dentro del sistema y finalmente cómo las vamos a llevar a campo para poder llevar a cabo esta prueba de concepto, ¿no? Estamos teniendo ahorita recursos del SECTEI, de la Secretaría de Tecnología de la Ciudad de México, para poder llevar a cabo esta primera etapa. Y bueno, estamos todavía viendo cómo vamos a hacer para, o a qué investigadores vamos a invitar para que nos ayuden a desarrollar todo esto. El otro punto es, una vez que tenemos los datos, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Sabemos que tenemos en Ciudad de México una base histórica de 36 años aproximadamente para todos los contaminantes que se miden, todos los contaminantes criterios, y 34 estaciones de monitoreo automáticas, más las estaciones manuales. Esto nos implica que en infraestructura para almacenaje de información, para el procesamiento de información, nos demanda muchos servicios. Tenemos un sistema de alto procesamiento de información también, pero ahora con el ingreso de estas nuevas tecnologías que nos ofrecen información algunos minuto a minuto, otros cada 5 minutos, otra información horaria, ¿qué vamos a hacer con ellos? Recibimos datos crudos de cada uno de los sensores. Debemos de procesarlos, debemos de validarlos y al final tenemos un dato validado. Vamos a tener datos duplicados, los vamos a almacenar, los vamos a únicamente a utilizar para poder identificar el problema y entonces desecharlos, como lo llegan a hacer en otras ciudades del mundo. Ejemplo, California, que únicamente lo utiliza para su alerta de incendios, donde detectan la alerta, se da el aviso y el dato únicamente tiene 2 horas de vida ese dato, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con esta información? Y es algo que todavía dentro del sistema no lo hemos definido. Necesitamos definir cuáles son esos usos y esto va a depender de los objetivos que estemos planteando, ¿no? Y finalmente, sabemos que estos equipos están llegando a la población de una manera fácil. La población está haciendo uso de ellos y estamos, digamos que siendo criticados por las concentraciones que mide una estación de referencia que se encuentra a determinada altura contra estos equipos que los están utilizando a nivel de calle. No quiere decir que la medición que tienen estos dos sensores sea errónea. Simplemente las características donde se está tomando este dato no es la misma. Entonces, tenemos también que hacer un esfuerzo para que la población entienda qué es lo que realizan los sistemas de monitoreo, cuál es la información que brindan estos sistemas de monitoreo y cómo poderles ayudar a ellos a hacer un buen uso de estos sensores para su autoprotección, para poder realizar a lo mejor hay algunos que le llaman investigación en campo, en donde esta investigación en campo es saber cuánto está emitiendo el puesto de carnitas que se encuentra en la esquina, ¿no? Y entonces, este tipo de alerta nos sirve a nosotros para poder hacer gestión, ¿no? Para poder, a lo mejor que ellos reporten este problema y mandar a una brigada de inspección a saber qué es lo que está ocurriendo y, bueno, aplicar lo conducente. Entonces, tenemos también que empezar a trabajar de la mano con estas sociedades en donde también como sistemas de monitoreo que tenemos la infraestructura, brindarles el servicio para que ellos puedan hacer un buen uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, es un gusto haber colaborado durante este proyecto. Es un gusto poder haber
abierto las puertas a esta propuesta de Sergio Sánchez, ¿no? Él llegó a Ciudad de México diciendo, nos gustaría hacer esto con ustedes y sobre todo tener las bases para poder montar una red de esta naturaleza, ¿no? Muchas gracias. Olivia Rivera, muchísimas gracias por tu comentario y gracias a todos los comentaristas. Tuvimos a 5 comentaristas que participaron y nos hicieron algunos comentarios y compartieron algunas ideas muy interesantes. Sergio Sánchez, te querría preguntar si quieres dar alguna reacción antes de que pasemos a las preguntas y respuestas de los asistentes al seminario. No, yo simplemente quisiera reiterar mi agradecimiento por esta posibilidad de colaboración en esta nueva encarnación de nuestras vidas profesionales y hacer votos porque sigamos avanzando, haciéndonos preguntas, buscando soluciones y avanzando. Yo creo que como Sandra, Adrián, el doctor Páramo y otros han mencionado, pues existe una larga trayectoria, experiencia, las visiones de hoy en día se han venido construyendo a lo largo del tiempo, pero sin duda son diferentes a lo que las respuestas que se hubieran dado en la década de los 90s. Y por eso mismo yo quisiera insistir en la idea de que los problemas del siglo XXI requieren soluciones del siglo XXI, avanzar hacia nuevos enfoques, no solamente tecnológicos, sino de cómo abordar los problemas con esta visión de ciudad, de democratización, de la información, de construcción conjunta. Y mencionaba que en el caso de Medellín se ha logrado un equilibrio muy interesante. Existe una red de monitoreo para una ciudad de 4 millones de habitantes, son 23 estaciones de monitoreo atmosférico de referencia que se complementan con esta red de ciudadanos científicos. La inversión inicial ha sido por parte de la ciudad, pero ya la operación corre por parte de los ciudadanos. 200 de estos sensores son fijos y otros 100 sensores se han equipado en las bicicletas. La razón de colocarlo en las bicicletas es obviamente para tener una opción de monitoreo móvil y estos datos están sirviendo tanto para evaluar la exposición como también para generar nueva información que está siendo útil para el diseño, por ejemplo, de las nuevas redes de ciclovías. Existen entonces múltiples aplicaciones, tantas como la imaginación nos da, y esta es una tendencia que va a seguir avanzando y por eso es tan importante tomar al toro por los cuernos y generar buenas prácticas que permitan una comunicación más efectiva con los ciudadanos. No solamente se trata de darles información, sino de aprender junto con la ciudadanía acerca de estas nuevas posibilidades. Aquí nuevamente vuelvo al caso de Medellín. Hay reuniones constantes entre autoridades y los ciudadanos científicos para discutir no solamente acerca de los sensores y los datos, sino acerca de qué significan y qué ideas dan para reducir la exposición y para contribuir a reducir la contaminación. Los ciudadanos científicos se han convertido aquí en un centinela en el Valle de Aburrá que tengo aquí enfrente. Existen afectaciones por las quemas, los incendios que traen humos desde el norte del país. Los ciudadanos científicos, cuando hay incendios, ya están pendientes para poder visualizar cómo la nube de contaminación va migrando a través del Valle de Aburrá. Entonces se convierten en centinelas, pero también en coadyuvantes para explicarle al resto de la población cuál es la naturaleza de los fenómenos de contaminación. Hay múltiples formas en que ejemplos como este pueden ser aprovechados. Y lo mismo podríamos hablar de muchas otras ciudades que ya están aprendiendo del tema. Vi aquí una pregunta de Argentina, y Argentina la veo aquí enfrente, acerca de los sensores de bajo costo. Como ya mencioné, no necesariamente son de bajo costo. Y el que sea el sensor de bajo costo no necesariamente que el costo significa que el costo total
sea bajo, porque por una parte está la tecnología, por otro lado los sistemas de captación y procesamiento de la información, la calibración, el mantenimiento, todos esos aspectos hay que entenderlos y han sido considerados como parte de este proyecto que se ha trabajado con el gobierno de la Ciudad de México. Y precisamente porque se trata de hacer las cosas bien, como nos comentan nuestros colegas del ININ, se trata de establecer los criterios de cuáles son los objetivos, cuáles son las características que deben tener los sistemas, cómo calibrarlos, cómo darles un buen control y aseguramiento de calidad para que los datos que se generen sean efectivos, que sean válidos para fines de la toma de decisiones, la comunicación, la concientización y todos los demás que estamos buscando. Claro. Sergio, muchas gracias. Hay algunas preguntas, empezamos ya a tener poco tiempo, entonces yo voy a tomarme la libertad de tratar de agruparlas y de plantearlas más directamente. Nos preguntaban, por ejemplo, al principio, Stefan Brodziak, ¿por qué no se incluyó también la medición del SO2? Y pregunta también Sócrates López, ¿por qué no se incluyó el metano? Bueno, gracias Alejandro por tu pregunta. Todo es una cuestión de costos. Cuando hicimos una priorización del tipo de fuentes que están ubicadas en la zona, se tomó la decisión preliminar, insisto. Esta decisión pudiese cambiar en función de los criterios que finalmente decida el gobierno de la Ciudad de México y otros participantes, pero existe la posibilidad, la tecnología está disponible para también hacer la caracterización de SO2. Y en el tema de metano, el metano es un contaminante que se genera principalmente por varias fuentes, como resultado de fugas que pueden ocurrir a lo largo de la extracción, transporte y procesamiento de los petrolíferos, del petróleo y el gas. Y para eso tenemos otros proyectos de EDF que están también en marcha, entre otros. Yo espero que si todo va bien el próximo año, más tarde en el 2023, podamos estar anunciando el lanzamiento de un satélite que va a estar midiendo las concentraciones de metano con una alta resolución en todo el mundo, y desde luego también esa información va a estar disponible para México. Gracias, Sergio. Alberto Mejía comenta que la característica principal al momento de elegir este tipo de sensores de bajo costo, entre comillas, es el nivel de correlación contra una medición normativa, y que la EPA cuenta con un listado de sensores evaluados, que puede ser un buen punto de partida. Miguel Ángel Flores, además de enviar un saludo a todos, pregunta cómo puede ser uno un hospedante de un monitor y contribuir a la red en la zona de estudio. Él está ubicado cerca del Hospital de la Raza. El maestro Don de Buen Rodríguez, director general de la CONUE, nos comparte una liga que está aquí en el chat que lleva a un estudio que se llama Proyecto Piloto de Telegestión en Alumbrado Público, que entiendo que tiene muchas áreas en común con este tipo de proyectos, por ejemplo, ¿no? Walter Rangel, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, dice que el ININ cuenta con tecnología propia para el diseño y desarrollo de sensores para la medición de gases contaminantes. Pone como ejemplos la medición de ácido sulfídrico que está instalado en Pemex y en El Salto, en Juanacatlán, para medición de amoníaco. Estos sensores de desarrollo propio tienen capacidad para la construcción e integración de redes de monitoreo que pueden incluir un centro de información y supervisión. Un ejemplo es la Red Nacional de Monitoreo de Radiación Ambiental, que cuenta con alrededor de 100 sondas de medición, cuyo centro de información está alojado en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas en la Ciudad de México. Y deja su correo walter.rangel@inmin.gov.mx. Agustín Bolaños pregunta, por favor, ¿podrían contarnos si también podrían construir sensores para gases contaminantes del aire de tipo criterio? Esta es una pregunta para Walter, entonces yo creo que ya estarán en contacto directo ellos. Gustavo Sosa dice, los sensores de bajo costo pueden apoyar como complemento a las redes de vigilancia de la calidad del aire con información cualitativa. Requieren más recursos humanos y logísticos para su operación que las redes de vigilancia, las redes de referencia.
Perfecto. Yo quisiera hacer un comentario agradeciendo Claro. a Gustavo su intervención. Yo quisiera insistir nuevamente en que no necesariamente los sensores son de bajo costo. Que hay un rango de tecnologías que pueden tener un costo diferente en función de sus características. Sí estoy absolutamente de acuerdo en que las características de la mayoría de estos sensores, en términos de su precisión y de su desviación, son inferiores a los del grado regulatorio. Pero también quisiera señalar que el avance de la tecnología está desarrollándose rápidamente. Incluso en términos de costos se esperan cambios sustanciales, como sucede con cualquier nueva tecnología. Cuanto a la operación y mantenimiento, efectivamente, por eso es importante cuando se hace el diseño de una red considerar no solamente el costo de los sensores como tales, sino toda la cadena de costos, pero también esa estructura de costos puede cambiar porque genera nuevas posibilidades de asociación, por ejemplo, con universidades, centros de investigación interesados en contribuir al procesamiento de esos datos, que no necesariamente tiene que ser una tarea única y exclusiva de los gobiernos, de los administradores de las redes. Algo que se está discutiendo mucho en Londres y en otras partes del mundo es cómo incorporar incluso los costos a grupos interesados. Habrá algunas organizaciones, comunidades que estén interesadas en conocer con mucho más detalle cuál es el nivel de contaminación en sus zonas y ellos pueden ser un posible contribuyente a la adquisición de los sistemas de monitoreo, de tal forma que no sea solamente la ciudad quien tenga que invertir, sino otros grupos que están interesados en sumarse en esa medición bajo ciertos protocolos que haga que los datos puedan incorporarse en una red de redes, por decirlo así. Muchas gracias, Sergio. Efraín Nieblas dice, qué gusto verlos, escucharlos y seguir aprendiendo de sus experiencias. En Mexicali, Baja California, en coordinación con el CAR y una organización civil y su aplicación Redspira, hemos instalado y operado un sistema de monitoreo hiperlocal con cerca de 50 sensores de bajo costo. Ha sido una importante experiencia, pero con importantes áreas de oportunidad también, y envía saludos a todos. Sergio Toral dice, con base en el proyecto y su alcance, que nos presentó de manera muy clara Sergio Sánchez y todas las intervenciones, podemos identificar la importancia de la información, es decir, que los datos sean confiables. Por ello, la selección de los sensores, su electrónica asociada y el suministro eléctrico apropiado, de bajo costo y muy bajo mantenimiento, debe integrar su verificación y calibración. Stefan Brodziak pregunta, ¿el monitoreo hiperlocal arrojaría datos de exposición personal? Y Armandina pregunta, ¿tienen considerado emitir una normativa o lineamientos que sean una guía para la instalación de estos sensores en todo el país? Con respecto a la pregunta de Stefan, hay una diferencia entre el monitoreo de exposición personal y el monitoreo hiperlocal. El monitoreo hiperlocal se aproxima en términos de la localización de fuentes y comunidades, pero el monitoreo personal se basa en el portar sensores para poder entender cuál es el nivel de exposición de cada individuo. Entonces, son otras formas de medir complementarias. Creo que estás en mute, Ramiro. Ah, perdón. Decía que Armandina preguntaba si está considerado emitir una normativa o lineamientos que sirvan de guía para la instalación de estos sensores en todo el país. Bueno, en Europa y otras partes se está generando una normativa, hay mucha discusión técnica, no hay una normativa todavía oficial publicada y esto tiene que ver con la diversidad de enfoques, de tipos de sensores, pero sí quiero comentar que se está avanzando en esa dirección
y en México no hay todavía una normativa al respecto, pero justamente el intercambiar estas experiencias, buenas prácticas, puede dar pautas para generar estos lineamientos de la utilización de este tipo de tecnologías. De hecho, por eso empezamos por la parte metodológica. En ausencia de una actividad oficial, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar las mejores prácticas disponibles. Muchas gracias, Sergio. Relacionado con la primera pregunta, Armandina Valdés nos pregunta por qué no se consideró las PM10 en este proyecto. Sí, realmente para responder adelante se consideraron todos los contaminantes, pero en función de los costos nos enfocamos a aquellos contaminantes que son de mayor interés para fines del proyecto, de interés para las autoridades del Valle de México. Muchas gracias. Una pregunta más general de Andrea de Vizcaya, del CINVESTAP. Pregunta si se sabe si hubo cambios en la dinámica derivado de la pandemia en las ciudades donde ya están las redes. Y pregunta también si ya tienen considerada alguna marca de sensores en particular. Con respecto a la última parte de la pregunta, nuestro enfoque, acordado con todos los miembros del grupo de trabajo, fue definir especificaciones, pero no marcas de sensores. En su momento, cuando se realice la prueba la prueba de desempeño, se convocará de manera abierta a quienes quieran someter a consideración sus equipos, y será con base en el cumplimiento de las especificaciones como se llevará a cabo la selección. Muchas gracias. Finalmente, Gloria Julisa Calva de la CAME dice, ¿este tipo de tecnología podría utilizarse en las zonas boscosas o de cultivo para obtener información para conocer el impacto de los contaminantes? Entendemos que en varias partes de Estados Unidos sí se está haciendo de esa manera. Excelente, muchas gracias. Bueno, creo que son todas las preguntas y también en función del tiempo, si no tienen problema o si tú no quieres hacer algún otro comentario adicional, Sergio, para podernos mover hacia las conclusiones. Yo nuevamente quiero darle un agradecimiento a todos nuestros colegas y amigos que nos han acompañado a lo largo de este proyecto y en particular en este evento, y hacer votos porque este sea el inicio de una discusión de cómo vamos avanzando hacia un nuevo enfoque o nuevos enfoques que nos permitan poder proteger a los más vulnerables de la contaminación atmosférica y abatir la contaminación atmosférica en el país. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, pues a manera de conclusión, la verdad es que es muy difícil porque ha habido ideas muy interesantes. El propio proyecto por sí mismo ha desarrollado pues todo un nuevo campo respecto de la metodología, pero algunas ideas que yo quiero rescatar aquí es cómo sabemos que estas nuevas tecnologías pues pueden brindar oportunidades para generar información que sea útil para la toma de decisiones en el corto plazo y en el mediano, pero que esa información tiene que ser, o este monitoreo tiene que ser complementario al monitoreo de referencia, al monitoreo regulatorio que se hace en las ciudades, y puede mejorar el conocimiento de la calidad del aire a esta microescala. Esta información a nivel local será útil para diseñar acciones y soluciones de aire limpio a nivel comunitario. Mencionar también que a mí me parece muy importante que los objetivos del monitoreo son fundamentales porque determinan el diseño de la red de sensores y definen cuáles son los requisitos de este monitoreo hiperlocal, incluyendo, por ejemplo, la definición de cuáles son los contaminantes a medir. Entonces, quería hacer énfasis en eso, en la importancia de tener muy claro cuáles son esos objetivos. Definen incluso la característica de los microsensores que se van a utilizar como parte del monitoreo. Quisiera también enfatizar esto que dijo Sergio Sánchez al final, este concepto de sensores de bajo costo que no es necesariamente adecuado, que pienso que es mejor referirnos a monitoreo hiperlocal, porque en realidad es lo que permite, ¿no?, tener una mejor desagregación espacial y en el tiempo, una caracterización más detallada del comportamiento de estos contaminantes. Otra idea que me parece importante es que el propósito de estas redes debería ser informar a los sectores sociales, a las personas, las asociaciones civiles, investigadores, empresas, gobiernos, etcétera, para la toma de acciones que nos ayuden a modificar nuestra realidad.
Primero, reduciendo la exposición a los contaminantes, pero también reduciendo las emisiones de los mismos. Y me pareció aquí muy importante lo que decía Adrián Fernández. Este tipo de mediciones puede habilitar la toma de decisiones basadas en la salud, la salud pública como objetivo primordial. Decirles que pienso también que será muy importante desarrollar capacidades entre todos, entre la población, entre las asociaciones civiles, la academia, los investigadores, los tomadores de decisiones, sobre cómo comprender los beneficios y el uso de los datos que se están generando. Creo que Olivia hizo un repaso detallado de los retos que toda esta cantidad de información implica, entonces va a ser también muy importante enfocarnos en esto, ¿no? Finalmente, la importancia también de diseñar teniendo en mente la sostenibilidad de la red a lo largo del tiempo y maximizar el uso de los diferentes datos que se generan. Hay datos de meteorología que están asociados entre muchos otros. Entonces, yo cerraría con esto mi comentario a manera de, digamos, de ideas finales, pero le pediría al doctor Páramo, que está aquí con nosotros, si nos da un mensaje final, por favor, doctor. Y perdón, antes de eso, doctor, pedirle a todos si pueden abrir también sus cámaras para que podamos hacer una impresión de final de las participantes. Por favor, doctor Páramo. Sí, muchas gracias, Ramiro. Bueno, pues hemos llegado al final de este interesantísimo seminario. Agradecerle de nuevo a Sergio, a los colegas que nos hicieron favor de comentar sobre la exposición de Sergio y mencionar que pues la CAME seguirá atenta. Este es, como mencionaba yo, es un tema de sumo interés, es lo que viene para el futuro. Entonces, esto combinado con otras tecnologías que estarán acelerándose en los próximos meses, años, tendremos que considerarlo como las nuevas maneras de vigilar la calidad del aire. Los satélites, los modelos, los sensores, etcétera, van a marcar un cambio radical en cómo vamos a hacer las cosas. Entonces tenemos que estar preparados. Les agradecemos mucho su asistencia y pues estaremos siguiendo desde la CAME con nuevas actividades de interés para todos nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y recuerden que la grabación estará disponible en el canal de Facebook y en el canal de la CAME en YouTube. Gracias a todos, buena tarde. Muchas gracias, felicidades. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Saludos a todos, que estén bien, cuídense. Saludos. Adiós, muchas gracias por la Buen fin invitación. de semana. Felicidades, gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Muchas gracias y muchas felicidades por este importante proyecto. Buenas tardes.